día traders, habla Nino Di Russo y es jueves 4 de enero del 2024, son las 5:21 AM en Chandler, Phoenix, Arizona, 9:21 en Buenos Aires, faltan 2 horas 9 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a empezar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer en el que la volatilidad subió el 6,36% y testeó la SMA de 50 por debajo, cerrando en valores de 14,04, donde ya concretamente comienza la inquietud. El MACD tiene muy buena pendiente y en parte todo esto viene con el telón de fondo de los conflictos internacionales, específicamente el derivado de los ataques terroristas en la circulación en el Mar Rojo. Como era de esperar, afectó a todos los índices, en particular SPY, que ayer cayó el 0,82%, una jornada con bastante volumen. Claramente cerró debajo de la EMA 8 con una vela todavía de caída que no da ninguna pista con respecto al final de la caída del MACD, con mucha pendiente todavía. El Nasdaq, que estacionalmente es el menos afectado, también cayó mucho ayer, el 1,06%, en una jornada con mucho volumen, un MACD con muchísima pendiente aún. Russell 2000, 2,67 abajo, mismos comentarios del resto de los índices. De todas maneras, fíjense que tenemos un Golden Cross, así que de alguna manera esto en el mediano plazo va a apalancar el resultado. El MACD también con mucha pendiente y mucho volumen apoyando la dirección. Las industriales con Dow Jones ayer finalmente rompió la EMA 8 con una caída del 0,76% en una jornada con mucho volumen y un MACD también en cruce. Los commodities más importantes, tal como el petróleo, ayer subió el 3,68% y se instaló arriba de la EMA 8. Se viene el cruce de la SMA de 50 a la de 200, que es un dead cross. Esta mañana los futuros del petróleo cotizan en alza 1,03% y al momento de esta exposición cotizan a $73,45 el barril. El impacto que esto, entre otras cosas, tiene sobre el rendimiento de los bonos a 10 años es del 0,99 abajo. Y fíjense que está haciendo un engulfing pattern, quiere decir que si hay follow through hoy, debiera caer y perforar nuevamente la EMA 8. En cuanto al dólar, con respecto a otras monedas, ayer hubo un repunte del 0,33%, de todas maneras con un doji debajo de la SMA de 50, con lo cual es muy probable que siga el patrón de un Blue Ace Failure y vuelva a rebotar en caída. El MACD, si bien está en cruce, y también vemos un cruce del DMI de ascenso sobre la línea del promedio. De todas maneras, acá lo que importa es el patrón y está en un Blue Ace Failure. El oro ayer bajó el 0,83%, quedó debajo de la EMA 8 y se viene el cruce del MACD. En el caso de la plata, el otro metal precioso relevante, 2,73 abajo y fíjense con un doji, una caída brutal. El MACD también con pendiente fuertemente negativa y el DMI de descenso está en control. Las criptomonedas, empezando por el Bitcoin, en este momento está en $43,364 con una suba del 1,18%. En el caso de Ethereum, la otra criptomoneda relevante, la evolución fue del 1,26% y este dato es de hoy en $2,238. Fíjense que este papel está logrando hacer piso en la SMA de 50. Los papeles argentinos relevantes, empezando por Grupo Galicia, después de este movimiento lateral, comenzó la caída, está debajo de la EMA 8. Fíjense que el RSI está a punto de perforar 50, con lo cual poniéndose en modo bajista, el MACD tiene pendiente negativa. Por otro lado, YPF, mismos comentarios, 1,51 abajo, cerró debajo de la EMA 8. Mercado Libre, el unicornio argentino, 1,91 abajo y probablemente teste la SMA de 50 y esperemos rebote ahí. El put call ratio se instaló en 1,05, quiere decir que hay muchas instituciones que comenzaron a cubrirse y tiene claramente un sesgo de protección de mercado en caída. En ese sentido, la cantidad de empresas que está arriba del promedio ponderado de 50 por primera vez rompió la EMA 8, con lo cual está acusando el golpe y comienza la corrección. Si nosotros miramos esto en la semana, fíjense, la cúspide era claramente anormal, la cantidad de empresas arriba del promedio ponderado de 50 que habla de una exuberancia concretamente anormal. Entre los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, tenemos a Amazon que bajó el 0,97%, claramente debajo del EMA 8, el MACD con fuerte pendiente negativa en una jornada con bastante volumen. En el caso de Meta, que es ex Facebook, el movimiento similar, 0,53 arriba. De todas maneras, hizo un doji que puede ser el final del recorrido. Fíjense que este papel reconoce a la SMA de 50 como un
promedio ponderado relevante en el que rebotar, no obstante tener un MACD en cruce que de alguna manera impacta en el mediano plazo. Microsoft, el otro papel relevante, 007 abajo, mismos comentarios que el papel anterior, el MACD todavía con fuerte pendiente. En lo que se refiere a Netflix, el otro papel relevante del Nasdaq, mismos comentarios de los otros papeles, 0,38 arriba. Por otro lado, Google, mismos comentarios, 0,54 arriba, en este caso con un engulfing pattern. Si hoy hay follow through, debiera rebotar hacia arriba. De todas maneras, está debajo de la EMA 8, con lo cual habla de su fragilidad. En lo que se refiere a Apple, la evolución ayer fue del 0,75%, quedó claramente debajo de la SMA de 50, con un MACD que está a punto de cruzar el cero, así que atención con eso. Por otro lado, tenemos a Tesla 4.01 abajo, a punto de testear la SMA de 50. Lucid, autos eléctricos de lujo, 4.58 abajo, cerró debajo de la SMA de 50 y de la EMA 8. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, ayer rebotó el 0.95, de todas maneras sigue frágil debajo de la EMA 8. Entre los papeles que miramos habitualmente tenemos a Soxele, el ETF apalancado 3-1 de los microchips. Ayer continuó la caída 6,38 y probablemente fíjense que en la línea de tendencia es probable que se establezca en el orden de 25,50 aproximadamente. A los soportes de precio-volumen relevante, fíjense que el precio-volumen relevante de la carta está en 23, de todas maneras en el orden de los 25, 25,50 tenemos un buen soporte en esta carta. El ETF de innovación de Cathie Woods ARK, 3,92 abajo, y paró en el mejor soporte que tiene la carta. Veremos si continúa o no, o lo reconoce como tal. LABU, el ETF de las biotecnológicas, ayer 6,68 abajo. Por otro lado tenemos a Macy's, que ayer bajó el 4,15% después de este movimiento lateral y este Golden Cross que estamos viendo. Los futuros esta mañana, fíjense que después de haber tenido este cruce de ADX en la volatilidad de ayer, este dato es del día de ayer, la volatilidad hoy está al 0,68 abajo, T2122 ya hizo un buen recorrido, le queda algo más de estirón para hacer el ciclo correctivo. En lo que se refiere al Nasdaq, en este momento está a 6 puntos abajo. El RSI Stochastic probablemente esté encontrando el piso en la semana recién comienza la corrección. De todas maneras, desde el punto de vista técnico, la vela está atrapada entre la EMA 3 y la EMA 8 y todos sabemos de que esto implica todavía la posibilidad de un rebote alcista. Standard & Poor's 6 puntos abajo y fíjense que no le dio todavía para volver a ponerse arriba del Trendinator. Está roto el Volatility Stop. Todavía el Trendinator debajo del EMA 3, debajo del EMA 8, a punto probablemente de iniciar un ciclo de ascenso en la semana. De todas maneras, perdón, en el día, en la semana está iniciando el ciclo de caída, pero desde el punto de vista técnico, lo que dijimos antes, la vela está entrando en la trampa de la EMA 3 a la EMA 8 y eso implica todavía las chances de un fuerte rebote alcista. Por otro lado, Russell 2000, 10 puntos arriba, mismos comentarios de los otros índices. Dow Jones 100 puntos arriba, 107 puntos arriba, mismos comentarios de los otros índices, con la salvedad que acá no se rompió ni el Trendinator ni el Volatility Stop y ni siquiera entró en la trampa de la EMA 3 a la EMA 8, no obstante observarse un RSI correctivo en la semana, lo cual puede implicar alguna suerte de pullback o de movimiento lateralizado. Entre los datos relevantes que se publican hoy tenemos el subsidio al desempleo, el PMI, el índice industrial de los servicios globales del Standard & Poor's. Después tenemos los inventarios de petróleo, la variación del empleo no agrícola, quiere decir que hay muchísima data económica que se publica hoy y el campeón va a ser el día de mañana con el índice del desempleo, el índice de ganancia por hora en Estados Unidos, la nómina no agrícola y el PMI no manufacturero. En lo que se refiere a las empresas que presentan sus earnings, antes de la apertura tenemos algunas muy relevantes como la cadena de farmacias Walgreens, Lamb Weston, Conagra, RPM, Lindsay, Simple Good, Radius Recycling. En el aftermarkets, muy poco. Cura y Franklin Covey, la última, la más relevante en lo que es capacitación empresarial. Finalmente, mañana, viernes, tenemos Constellation Brands, AngioDynamics, The Green and Briar. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.